el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por experiencia propia, el salmista sabía que si no entendía, que si no era enseñado a andar en los caminos del Señor, caería en pecados peores a los que ya había caído. Y hace una exhortación a no ser como esta clase de animales que deben ser sometidos a la fuerza. Así que en esta mañana quiero hablarles sobre el tema: no seáis como el caballo o como el mulo, dice la Biblia, sin entendimiento. Es triste mirar que muchas personas no entienden la voluntad de Dios, no entienden el plan de Dios para sus vidas. ¿Cómo hay tanta gente que rechaza abiertamente la palabra de Dios? Rechaza abiertamente el mensaje, rechaza al Señor, viven en su mundo lleno de pecado, de maldad, pero no quieren entregarse al Señor. Pero lamentablemente también hay muchos cristianos que no entienden que aunque ya han entregado su vida al Señor, han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía no andamos en la voluntad del Señor. Y aún a pesar de escuchar predicación tras predicación, no entendemos. Y el Señor quiere que nosotros entendamos. Y por eso el salmista dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay hombres que son como el caballo o el mulo, no entienden. Y hay hombres y mujeres en la misma situación. Entender es tener una clara idea de las cosas, saber con perfección algo. Dios habla más de una vez y aún así el hombre no entiende. Ahí en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice la palabra de Dios de esta manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahora, ¿por qué no entiende? Porque muchas veces somos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Yo sé que no es tan agradable la comparación, pero así lo dice el salmista, así lo dice la palabra de Dios, que a veces somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Aun cuando Dios habla de una o de otra manera, sin embargo Dios habla de una o de otra manera, y el hombre no entiende. Dios nos seguirá hablando, nos sigue hablando. Dios habla a esta nación, Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestro hogar, Dios habla a nuestra iglesia. Pero muchas veces somos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. El incrédulo no entiende. Se le habla de una o de otra manera. Más de una manera Dios ha hablado, pero aún así el hombre no quiere entender. El incrédulo, ¿qué es lo que no entiende? No entiende el camino en que debe andar. El hombre es sin entendimiento. No entiende el camino angosto que lleva a la vida eterna, el camino de la obediencia a Dios, a la santidad, el camino que es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas veces el hombre ha recibido el mensaje, pero está sin entendimiento? Anda buscando una y otra manera de acercarse tal vez a Dios, pero no en la manera correcta, no en el camino correcto, no es por medio de Cristo. Y algunos definitivamente no quieren nada con Dios, no entienden que deben poner sus ojos en el Señor, no entienden que el pecado les llevará al infierno. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice la Biblia, un texto conocido de esta manera, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aún a pesar de escuchar este versículo, este mensaje, el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque es como el caballo o el mulo, sin entendimiento. La Biblia nos dice allá en 1 Corintios capítulo 6, capítulo 6, versículo 9,
Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que el pecado nos va a llevar al infierno, y que una persona que vive en pecado, y aquí menciona, dice la palabra de Dios, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el hombre no entiende. Se le habla de una o de otra manera. Yo tengo familia que es inconversa. ¿Cuántas veces les he hablado? ¿Cuántas veces les he mencionado la manera bíblica de alcanzar la salvación de su alma? Pero no entiende, no quiere nada. ¿Por qué? Porque son como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Las personas no entienden que el único camino es Jesucristo. No entienden que deben poner sus ojos en Cristo. No entienden que sin Cristo están completamente perdidos, camino al infierno. La religión nos salva, las buenas obras nos salvan, los ídolos nos salvan, las imágenes nos sirven, nos salvan. Solamente Cristo es el único camino para la salvación. Pero el hombre no entiende. El hombre se aferra en su pecado. El hombre busca salvación por buenas obras, por medio de las buenas obras. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre no puede entender que es por medio de la salvación, de la fe en Cristo, que hay salvación. Se le explica de una de otra manera, pero no entienden. Quieren ser salvos por las obras, cuando la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Muchos confían en sus obras o en su vida íntegra que ellos creen tener, que se creen demasiado buenos, que creen, ¿me entienden?, que por ese medio van a ser salvos. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no entiende el hombre? ¿Por qué no puede comprender? Vive en pecado, anda en pecado, se deleita en el pecado y sabe que es pecado, aunque no conozca Biblia. Muchos sabemos lo que es malo y lo que es bueno, tenemos ya la conciencia, pero sin embargo, Dios habla de una y de otra manera, pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque es como el caballo o el mulo sin entendimiento. Usted que me escucha, si usted no ha entregado su vida a Cristo, entienda, antes de que muera, antes de que se vaya al infierno, porque ya después de muerto, miren, ni por veladoras, ni por rezos, de nada sirve eso. Ya muerto, si no entregó su vida a Cristo en vida, ya muerto, se va a ir al infierno. No hay salvación después de la muerte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puede alcanzar la salvación de su alma por medio de Cristo Jesús, entregando su vida a Cristo, recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después de la muerte ya no se puede hacer nada. De nada sirven los rezos, de nada sirven las misas, de nada sirven las veladoras. Hoy es el día de salvación. No cierre su corazón. No sea como el caballo o el mulo sin entendimiento. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. El Señor le dijo a aquel malhechor que estaba al lado de él en la cruz, que había confiado en él, que había creído en él. Cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? Sencillamente puso su fe en Jesucristo. La salvación es por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios que no merecemos, que Dios da a aquellos que ponen su fe en Él. Pero el hombre no entiende. Ojalá que usted que me está escuchando, si no ha entregado su vida a Cristo, hágalo lo más pronto posible. Tal vez hoy puede ser su último día, tal vez hoy pueden ser sus últimas horas de vida. Y si no ha entregado su vida a Cristo, hágalo hoy. Entréguese a Dios,
para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Dios habla de una o de otra manera, pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque es como el caballo o el mulo sin entendimiento. ¿Cuándo la humanidad va a entender lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuándo la humanidad, el hombre, va a recibir el mensaje de la palabra de Dios y agarrarlo y creerlo y recibir al Señor como su Señor y Salvador para alcanzar la salvación de su alma? El hombre no entiende porque es como el caballo o el mulo sin entendimiento. Sin embargo, también hay muchos cristianos que se pierden de muchas bendiciones por no entender. Estoy hablando ahora de cristianos. Ya dije, el incrédulo no entiende, a menos que abra su corazón, a menos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y que no hagan afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero aún así hay cristianos también que se pierden de muchas bendiciones por la sencilla razón de no entender. No entienden, son como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno para que se acerquen. ¿Qué es lo que muchos cristianos no entienden? Porque son como el caballo y el mulo. ¿Qué es lo que no entienden? En primer lugar, no entienden que la vida cristiana es una vida de santidad. La Biblia dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Cuántos cristianos mundanos? ¿Cuántos cristianos viviendo en pecado? ¿Cuántos que se dicen ser cristianos viviendo en unión libre, viviendo en pecado? Tristes cristianos que andan todavía en el vicio, en la borrachera, porque no entienden que la vida cristiana es una vida de santidad. ¿Cuántas hermanas todavía chismosas andan en el pecado? ¿Cuántos cristianos mentirosos? ¿Cuántos cristianos que no viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios porque no entienden que la vida cristiana es una vida de santidad? Dice la Biblia, seguid la paz y la santidad, la pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Dios es santo, 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 3 veces santo es el Señor, y demanda y enseña que sus hijos vivan en santidad. ¿Cuántos que se dicen ser cristianos, pero no viven en santidad? Y se les predica y se les enseña, pero no entienden. ¿Por qué? Porque son como el caballo o el mulo, sin entendimiento, aun cuando ya han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aún así no quieren entender. Y algunas veces uno puede llegar a dudar si en verdad son salvos o no. El cristiano no entiende que la vida cristiana es una vida de santidad. Segunda cosa, no entienden que la vida cristiana es una vida de obediencia y entrega al Señor de corazón. Muchos están con un corazón divididos como el pueblo de Israel en un tiempo. Por un lado servían a los ídolos y por otro lado servían a Jehová, a Dios. ¿Cuántos cristianos por un lado andan con un pie en el mundo y por otro lado un pie en la iglesia, un pie con el Señor? No son ni fríos ni calientes. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, ni de Dios ni del diablo. ¿Cuántos cristianos no entienden que la vida cristiana debe ser una vida de obediencia y entrega al Señor de corazón? Mire, yo he llegado al punto en que he dicho en la iglesia, yo lo he dicho en nuestra iglesia, mire hermano, de una vez decídase, o se va al mundo o se acerca a Dios, pero no puede estar jugando. Entienda que si se dice ser cristiano debe vivir completamente entregado a Dios, debe vivir para el Señor completamente. No puede usted decirse ser cristiano y vivir para el diablo. No puede usted andar en el sábado, en el baile, en el vicio, en la fiesta mundana y el domingo en la iglesia como que nada ha pasado. Entienda que necesita ser obediente y entregarse a Dios con todo su corazón. O somos de Dios o somos del diablo, pero no podemos servir a dos señores. Sin embargo, el hombre no entiende, el cristiano no entiende. ¿Cuántas veces se predica y se enseña y se habla
¿verdad? Las enseñanzas, los mandamientos del Señor, y no queremos obedecer, porque somos como el caballo o el mulo sin entendimiento.